Bienvenidos hermanos a la segunda temporada de Sal y Luz. Este es el episodio número 1 y tenemos hoy como invitado a Fray Berni, carmelita descalzo y también diácono de la parroquia El Carmelo, ¿verdad? Así es, muchísimo gusto, qué gusto encontrarnos, Legua, nuevamente. Y sí, acá estamos sirviendo en la parroquia Nuestra Señora del Carmen, en la zona 7. Muy bien, entonces para empezar como se debe, le pediría a favor que nos hiciera una oración y después. Claro que sí, con todo gusto, hermanos, vamos a tomar conciencia de la presencia de Dios. A mí me encanta decir eso, que Dios ya está con nosotros, su presencia siempre nos acompaña y cada vez que oramos tomamos conciencia de esa presencia. Les invito para que en este momento nos dispongamos y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo tomemos conciencia de este Dios que nos habita, que nos acompaña. Señor Jesús, te agradecemos porque has deseado caminar a nuestro lado, has deseado caminar con nosotros, en nuestra vida y en nuestra historia. Te encomendamos a ti, Señor, nuestras vidas, el caminar de nuestras parroquias, de nuestras familias, las necesidades de tantos hermanos y hermanas nuestras que día a día luchan, sufren, se esfuerzan por seguirte, por vivir de acuerdo a tu voluntad. Te encomendamos, Señor, también a nuestros hermanos que siguen sufriendo a causa de la pandemia por culpa de esta enfermedad. Y ponemos en tus manos la labor de tantos médicos, enfermeros, enfermeras, que con tanta generosidad, con tanto esfuerzo, día tras día siguen atendiendo a estas personas. Te pedimos que nos bendigas, que nos acompañes, que nos permitas descubrir tu luz, la luz de tu amor, que es la que da sentido a nuestras vidas. Tú, Señor, que eres el camino, que eres la verdad, que eres la vida, y vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, entonces no sé si podríamos de alguna manera conocer un poco más sobre usted, sobre su congregación, platicar sobre los aspectos vocacionales también de usted. Claro que sí, pues yo soy costarricense, ya tengo algún tiempo de estar por acá en Guatemala. La primera vez llegué en el 2014, estuve un año, después tuve que salir por motivos de estudio a Honduras, Nicaragua, y regresé en el 2017 y desde el 2017 estoy por acá, terminé mis estudios de teología en el seminario San Juan de la Cruz, que está muy cerca de la parroquia. De hecho pertenecemos a la parroquia San Juan de la Cruz. Y ahí, después de terminar mis estudios, mis superiores me han pedido que venga a servir a esta parroquia y estoy acá ya desde el pasado diciembre. Llegué cerca del 5 de diciembre y he estado sirviendo acá. Pues me ordenaron diácono el 17 de julio y desde ese entonces pues también sirviendo desde este ministerio acá en la parroquia con mucha alegría, con mucho entusiasmo y pues encontrándonos con la gente también, con este sentir tan hermoso de la gente. Somos carmelitas, una orden fundada por Santa Teresa por allá del siglo XVI, 1500, y pues nuestro quehacer en la oración es la promoción de la vida espiritual. Nuestro quehacer en la iglesia es la promoción de la vida espiritual. Nos dedicamos de manera especial a eso, a promover la vida interior, la espiritualidad, la oración. Y lo hacemos a través de nuestras escuelas, una escuela de espiritualidad conocida como Estepre, que también tenemos en el seminario, muchas personas de la parroquia la conocerán, y también pues desde el servicio de la misión, las parroquias, los centros de espiritualidad que vamos pues atendiendo en los países en donde nos encontramos. Usted me decía que su nombre de servicio es Fray Berni del Espíritu Santo. Y entonces esta semana recordaba yo sobre que se celebró la conversión de San Mateo, que en su momento Jesús le cambió el nombre. Entonces yo al menos en mi caso, si bien no es el mismo nivel, pero soy conocido más por un apodo. Y hay muchas personas de que sí no les gusta el apodo, de alguna cosa, pero creo que no conocemos bien tal vez el sentido y desde qué tiempo se viene haciendo, porque en su momento Pedro, su verdadero nombre era Simón, y entonces Jesús viene y le cambia a Pedro. Entonces en este caso con Mateo, que lo celebramos hace poco, que se llamaba Leví, y después fue llamado Mateo. Entonces no sé cuál sería el trasfondo de eso. Entiendo que hay varias congregaciones que Sí. tienen ese como que opción, no sé, o
de cambiarse el nombre. Sí, realmente el asunto es que en el sentido bíblico, para la tradición bíblica, el nombre es muy significativo. El nombre es lo que la persona es en sí, completamente. El nombre encierra toda la persona. Y como ya decías, eso es muy antiguo, este hecho de que cuando Dios llama, cambia el nombre. Abraham, de ahora en adelante serás Abraham, ¿no? Jacob, de ahora en adelante te llamarás Israel, incluso los primeros patriarcas, ¿no? Y eso se va a ir dando. Igual Jesús lo va a hacer con sus discípulos, tal y como lo decías. Y entonces esa transformación en el nombre refleja no solo una transformación, una conversión en la identidad de la persona. Abraham, que viene de Ur de los Caldeos, y Dios le encomienda una misión, le entrega una bendición y le dice: tú serás padre de una gran descendencia, a ti te entregaré una tierra y a todos los que en ti serán bendecidas todas las naciones, ¿no? Entonces ese cambio radical. Entonces en el Nuevo Testamento Jesús sigue con esa tradición que implica ese cambio radical en la vida de la persona, porque el cambio del nombre implica un cambio de vida en cierta forma. Y muchas de las órdenes antiguas, como nosotros los carmelitas descalzos, los franciscanos y algunas otras, asumimos esa tradición bíblica también. Cuando haces tu primera profesión como religioso, entonces se te da un apellido religioso en nuestro caso. Algunos otros lo cambian completamente el nombre, pero en nuestro caso es un apellido religioso. Entonces, en mi caso, Fray Berni del Espíritu Santo. Y así cada hermano va descubriendo desde este apellido religioso qué es lo que vocacionalmente le identifica y cómo siente que Dios le llama a servir. También es como reconocer también una vida nueva en ese nombre. Entendiendo un poco y siguiendo la línea sobre la espiritualidad, entendemos que se les inculca bastante la oración. Entonces, no sé si de alguna manera habría como que o nos pudiera compartir como que una definición de lo que podría ser la oración. Pues así como que exacta no podríamos decirlo, ¿verdad? Es complejo porque la oración es una realidad universal y es una realidad también muy particular. Cada persona va a vivir la oración desde su propia realidad, desde su propia historia, de lo que es. Sin embargo, hay elementos que son fundamentales y que nunca pueden faltar en la oración, ¿verdad? Santa Teresa de Jesús, por ejemplo, que es nuestra fundadora, te decía, ella define la oración como un trato de amistad. Ella habla de estar muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. Entonces, esos son como los elementos fundamentales de la oración: el amor, ¿verdad? Y la relación. Cuando sabemos que Dios nos ama, cuando entendemos que Él es amor, entonces le vamos a buscar automáticamente, ¿no? A mí me encanta usar la analogía de las parejas, ¿no? Cuando estás enamorado no necesitas que tu mamá te diga: anda a buscar a tu novia, ¿verdad? Más bien es todo lo contrario, te tiene que dejarla en paz, ya no andas tanto afuera molestando y fregando, ¿verdad? Entonces así es la oración. Cuando descubrís que eres amado por Dios, cuando descubrís que Dios está contigo y que te da un amor que es desbordante, que te llena y que da sentido a tu vida, entonces la oración simple y sencillamente es ir a buscar a este Dios que te ha demostrado su amor. Y así entonces la oración se convierte en una relación, un encuentro, que es lo más importante, descubrir. Dice Teresa de Jesús, descubre que es un encuentro de personas, de amigos, descubrir que es Él el que nos invita como persona. Y ya todo lo demás va a ser añadidura, porque habrá personas a las que les encanta encontrarse con este Dios alabando, levantando sus manos, cantando. Habrá personas que encuentran a este Dios caminando entre la naturaleza y habrá personas que lo encuentran en el silencio, simplemente estándose callados, con el corazón en silencio y escuchando la voz de Dios. Entonces es ese encuentro, como tu cuerpo, como tu vida, como tu historia te lo permita. Gracias. Sí, yo he tenido, hablando un poco de la oración, recuerdo que me ha tenido un poco de conflicto un tipo de oración que sería como el de petición, ya que el conflicto nace por un pasaje del Evangelio de San Mateo, donde dice de que no cae un pajarito si no es voluntad de Dios. Entonces me cuesta un poco el ver bien una oración, póngale pedir por algo, pero que a la larga iría como que en contra de la voluntad, o si estoy atravesando algo, pero entonces sí me causa un poco de conflicto eso. Me cuesta comprenderlo de alguna manera, de qué manera pedírselo si bien no estaría yo aceptando su voluntad. Entonces, sí.
Pues ahí es donde entra la capacidad de entender la misericordia de Dios y cómo Dios, Dios tiene un proyecto, definitivamente, y la forma en cómo Dios realiza ese proyecto es la mejor. Pero Dios es consciente de que nosotros no siempre vamos a su paso, de que nosotros no siempre somos capaces de caminar a su ritmo, de entender, de vivir el amor a plenitud. Y entonces, ¿qué sucede? Sucede lo que sucedió en la encarnación. Dios, que es trascendente, que es infinito, que todo lo puede, se hace chiquito para ir a nuestro ritmo. Entonces hay momentos en donde nosotros pedimos cosas, necesitamos cosas que tal vez si tuviéramos una fe más grande, una fe más fuerte, conociéramos que todo lo que sucede es voluntad de Dios, tal vez no las pediríamos. Pero Dios sabe cómo está nuestra fe, cuál es nuestro camino, y Él también quiere escuchar ese balbuceo de nuestra voz pidiéndole lo que necesitamos, como una madre con su hijo, ¿no? Un niño pide dulces, ¿verdad?, a su madre y es lo que lo hace feliz. La madre sabe que esos dulces probablemente le van a producir caries, pero en condescendencia a ese niño que si no le da su dulce va a llorar, entonces la madre le regala un dulce, tal vez no los 20 dulces que el niño quería, pero sí le regala un dulce para que el niño también sepa que ahí está su madre. Entonces así es Dios con nosotros. Hay momentos en los que Dios nos regala algunas cosas y es importante que lo haga para que nosotros sepamos que Él está. No porque Dios lo necesite, sino porque nosotros lo necesitamos. Y ahí es donde entra también el sentido de la oración de petición, ¿verdad? Un poquito. ¿Por qué? Porque al final también Jesús nos invitaba a pedir, ¿verdad? En aquel otro pasaje donde están ya en su casa encerrados y llega el vecino a pedirles algo y dice Jesús, más que por caridad se los va a dar por su insistencia, entonces pidan y se les dará. Entonces también es una forma de relacionarnos con Jesús. El que es amigo y tiene confianza, tiene esa confianza necesaria para pedir. Si vos sos mi amigo, yo te digo, mira, vos sos mi cuate, préstame tu cámara y vos me la vas a prestar. Si no está esa confianza, yo no me voy a animar a pedirte, te pido porque te conozco, porque confío en vos. Y esa es la relación a la que tenemos que llegar con Jesús, de una confianza tal que podamos entonces decir, es que Jesús es mi cuate, es mi amigo y sé que puedo confiar en Él y puedo pedirle esto que necesito. Sí, al menos a mí me pasa bastante que en grupos de alguna manera y exactamente en transcurso de esta semana yo estuve en una formación y nos pidieron hacer la oración y entonces yo de alguna manera me escondí porque siento que me cuesta bastante la oración, pero si bien hacerla en grupos, porque yo comentaba con Eric de que, bueno, yo cuando hago una oración, ya sea en la noche o en la mañana, es como para agradecer por todo lo que viví, pero también a raíz de la jornada mundial yo he simplificado mucho mi oración y antes de salir pues solo hago el pasaje y que también fue como que el eslogan de la jornada y es Señor hágase en mí según tu voluntad. Y la verdad es que sí me ha ayudado y a la larga como que uno se lo termina creyendo porque a veces me han pasado cosas y pues entiendo yo que es la voluntad y pues sigo adelante, entonces creo que sí me ayuda bien, pero sí de alguna manera también da como que pena en cierta parte por eso de huirle a la oración, porque también uno va a pensar, este no ora o no hace, pero sí es eso de que de alguna manera me cuesta a mí hacerla en grupo. Sí, muchas veces nos da pena, nos da así como ese susto, ¿verdad? Pero yo creo que la oración que haces es la mejor que podemos hacer los cristianos, ¿no? Hágase en mí según tu voluntad, ¿no? O sea, ¿qué más grande que pedirle a Dios que se haga en nosotros su voluntad? Al final esa es la síntesis de todo el Padre Nuestro. Hágase en mí según tu voluntad, ¿no? Entonces es reconocer a Dios que es Padre, que está por encima nuestro, pero que también camina con nosotros y que yo quiero caminar a su lado. Y al final, si logras asimilarla, si logras acoger esa voluntad de Dios en tu vida, entonces ya tu oración está dando fruto. Porque hay gente que pasará horas hincado frente al Santísimo y sale a la calle y lo primero que hace es madrear a la primera persona que se topó ahí en el tráfico, ¿verdad? Por decir algo. Pero si nuestra oración, aunque sea sencilla, va de corazón y va haciendo que nos transformemos, entonces pues es una oración muy válida. Sí, también hablando sobre el Padre Nuestro, recuerdo este pasaje donde le piden a Jesús que les enseñe a orar, como en su momento también Juan el Bautista enseñó. Entonces creo que también esa como que humildad de pedirle a Él esa forma para poderse comunicar de alguna manera también bien con Él. Sí,
que también es esta humildad de decir, Señor, no siempre sé cómo orar. Y habrá un momento en que nuestra oración sea decirle, Señor, hoy no tengo ganas de orar y aquí estoy. Y eso va a ser nuestra oración. Señor, mira que estoy aquí tratando de rezar y estoy pensando en la tarea que dejé, que en los frijoles que se me van a quemar, pero aquí estoy y quiero orar, pero hoy no puedo. Ayúdame tú. Y a veces nos creemos tan autosuficientes que cuando no podemos orar, entonces, no, es que yo me voy a esforzar, es que no me concentro, voy a hacer... No, decirlo con sinceridad. Si la confianza con Dios es plena, tenemos que llegar a ese punto de decirle, Señor, hoy vengo a ti, pero hoy no tengo ganas de estar contigo. No sé qué me pasa, no sé por qué, hoy estoy mal, pero aquí vengo. Y eso también es oración. Muy bien, creo que también para ir finalizando podríamos hablar sobre un santo que vaya de la mano sobre este tema, y creo que un gran exponente y en su momento conocida como maestra de oración sería Santa Teresa de Jesús. Entonces no sé si nos podría comentar un poco sobre ella, sobre su vida, sus obras, sus reformas, que también entiendo yo que hizo a la congregación. Sí, fíjate que la historia de Santa Teresa de Jesús es fabulosa, ¿verdad? Ella es una mujer muy fuerte, de una época muy singular, en donde las mujeres no tenían tanta oportunidad en la iglesia como lo tienen ahora. Las monjas, las mujeres o se casaban o se hacían monjas, y si se hacían monjas ya no podían salir de su convento. Ni siquiera podían leer la Biblia, algunos libros estaban prohibidos para ellas. Santa Teresa de Jesús va a tratar de luchar un poco contra esto desde la fuerza que le brota de la oración. Y ella va a ser conocida como maestra de oración por sus propias experiencias. Ella tuvo una experiencia de encuentro con el Señor muy grande, muy fuerte, en donde el Señor le fue regalando muchas experiencias místicas. Pero más allá de las experiencias místicas, lo importante de Santa Teresa es que supo, unir la vida con la intimidad, con la oración, y no separarlas. Porque para ella va a decir, Marta y María siempre deben de andar juntas, haciendo alusión a aquel pasaje de Jesús cuando Marta se queja de María que está a los pies de Jesús mientras ella hace todo el trabajo. Entonces Santa Teresa va a decir, no, es que Marta y María tienen que andar juntas. Quien está trabajando es porque está orando, y quien está orando es porque está poniendo en su oración la vida cotidiana. Y dice, incluso hasta en los pucheros anda el Señor, o sea, hasta en las ollas está metido Dios. O sea, que cuando estás en tu trabajo, cuando estás en el tráfico, cuando estás en la parroquia, cuando estás escuchando música, viendo con tu familia una película, por ejemplo, estás teniendo una experiencia de encuentro con Dios también. Entonces Santa Teresa es maestra de oración por su experiencia. Ella pues es del siglo XV, nació en 1515, inició todo este proceso de reforma dentro de la orden, al punto que al final terminó fundando una nueva orden que somos nosotros, los carmelitas descalzos. Inició con las monjas, fundó su primer monasterio en San José de Ávila, el monasterio de San José de Ávila, y de ahí fue expandiéndose. Cuando estaba fundando el monasterio de Medina del Campo, se encontró con San Juan de la Cruz. Lo convenció de que le ayudara a refundar la parte masculina, y San Juan de la Cruz en Duruelo, con otros dos hermanos, inició el primer convento de frailes carmelitas. Desde ahí pues ha sido un crecer de la vida espiritual, un dar frutos, ¿verdad?, grandísimos a la luz del magisterio de Santa Teresa. ¿Por qué? Porque la orden ha sido, por gracia de Dios, simplemente muy fecunda, ¿verdad? Por ahí entre bromas decía Eric que hay un montón de Teresas que son santas, ¿no? Está Santa Teresa de Jesús, que es la fundadora, la primera, pero después viene Santa Teresita del Niño Jesús, Santa Teresa de los Andes, Santa Teresa Benedicta de la Cruz, Santa Teresa Margarita Redi, etcétera, etcétera. Una fila de Teresas que brotan del mismo carisma, todas carmelitas, todas inspiradas en este modelo de oración que Teresa les regala. Sí, sintetizando un escrito de Santa Teresa, recuerdo yo que se podía sacar que ella decía que el orar era como regar un huerto, y creo que así como platicaba al inicio de que de alguna manera a mí me costaba como que hacer oración, creo que también hoy en día la juventud de alguna manera nos cuesta como que ese soltarse de alguna manera y conversar. Entonces no sé si ella o algún santo carmelita hablara sobre eso. Sí, imagínate que Santa Teresa escribió varios tratados dedicados solo a la oración, igual que San Juan de la Cruz y algunos de estos santos. Vos decías el tema de la oración como regar un huerto. Ese es uno de los pequeños tratados que Santa Teresa incluye en su autobiografía, en el libro de la vida. Entonces ella habla de 4 grados. Dice que un primer grado es como ir a sacar el agua de un pozo.
¿verdad? Vos tenés que tirar el balde, jalar y al principio cuando estás empezando te puede costar un poco y es cansado. Después ella habla de una noria, que es como ese mecanismo con una palanca que le das vuelta y va sacando, como en las películas, ¿no? Que con baldecitos va saliendo porque va dando vuelta. Entonces dice ella, ya en el segundo grado de oración, cuando la persona empieza un poquito más la vida de encuentro con Dios, se vuelve un poco más fácil. Después dice ella, pasamos a un tercer grado en donde es como que si en tu campo pasara un río. Entonces ya no tenés que ir al pozo, ya no necesitas un mecanismo, simplemente tenés agua en abundancia. Y finalmente el cuarto grado sería como la lluvia, ¿verdad? Ya no necesitas hacer nada, el Señor mismo te regala su gracia. Hay un punto en la oración que se conoce como la oración mística, la oración de experiencia personal con Dios, donde Dios actúa como el primer protagonista, en donde Él te regala esa gracia. Y bueno, hay muchos otros tratados, este es uno que ya hace al inicio de su vida, pero después está todo el libro del Castillo Interior, que es todo un tratado sobre la oración, que es hermosísimo. ¿Cuál es el punto aquí? Yo creo que el punto y lo que nos pasa muchas veces es que a veces a nosotros como cristianos, jóvenes, adultos, servidores, quien sea, nos cuesta creer que podemos llegar a un estilo de vida de esta manera. Y entonces, ¿qué pasa? Como no creemos que podemos llegar a estas cosas, creemos que estas cosas son solo para santos, para personas muy raras, para gente que se dedica solo a estar en la capilla, en la iglesia, no hacemos nosotros el camino. Dice Santa Teresa de Jesús, ustedes no pueden reducir a Dios a sus criterios. Dios es capaz de hacer eso y más. Y además, solo va a llegar a este nivel de encuentro con Dios quien crea que puede llegar. Entonces, el primer punto para estas personas, el primer consejo para quienes les cuesta tener oración, es creer que es posible, creer que Dios les quiere invitar a una relación muy personal de encuentro con Él. Porque si no lo creemos, entonces vamos a seguir viviendo como siempre hemos vivido y vamos a seguir relacionándonos con Dios como siempre lo hemos hecho. Creamos que Dios nos invita a encontrarnos profundamente con Él. Esa es la clave. Cuando le abrimos la puerta a Él, Él entonces se desborda y se manifiesta de maneras maravillosas. Muy bien, Fray, un gusto poderlo tener aquí con nosotros en este episodio. Le agradecemos su tiempo y también la enseñanza que nos ha dado el día de hoy. Y pues invitarlos a ustedes a que sigan al tanto de la página de la parroquia y también del podcast con nuevos invitados que tendremos esta temporada. Y pues no sé si tuviera algunas palabras para despedirse. No, muchísimas gracias y bueno, gracias por todo el esfuerzo de evangelización que están haciendo. De verdad es muy valioso. Y un fuerte abrazo a todas las personas de la comunidad parroquial, pues también fue nuestra parroquia, al menos por 5 años que estuvimos en el Seminario San Juan de la Cruz, disfrutábamos siempre compartir con la comunidad y es una comunidad bellísima, una comunidad entregada de muchas personas de gran espíritu de servicio, así es que el Señor les siga acompañando siempre. Gracias, Fray, igual bendiciones en su vida religiosa y pues todos gracias y no olvidemos seguir siendo sal y luz del mundo.